Sentir flamenco, puro duende y pasión. En Radio Gojar. Comienza Sentir Flamenco. Rafael Arcolea. Muy buenas, queridos oyentes de Radio Gojar. En el programa de hoy vamos a dedicarnos de lleno a un guitarrista que se merece un auténtico homenaje. Le hablamos de Vicente el Granaíno, que nos contará muchas cosas de su vida. En la sección Grandes Clásicos del Flamenco hablaremos del Corruco de Algeciras y finalmente en Guitarra Flamenca comentaremos el toque de Vicente el Granaíno. Así que comenzamos. Don Vicente, ¿desde cuánto lleva usted tocando la guitarra flamenca? Hola, pues aproximadamente desde que empecé con 6, bueno, la guitarra flamenca no, empecé con la guitarra con 6 o 7 años, más o menos. Ajá, entonces ¿y cuántos años tiene usted ahora? Pues tengo 78. Entonces... Llevo 70 años, por lo menos con la guitarra. ¿Y por qué decidió tocar la guitarra en aquellos tiempos? Hombre, porque eso tuvo la culpa mi madre, que yo al nacer ciego, entonces en aquel tiempo dijo, para que mi hijo pueda buscarse la vida, que era muy difícil, entonces no existía la 11, y entonces empezó mi madre, por mi madre empecé con la guitarra, empecé a tocar la guitarra. ¿Y cómo aprendió a tocar? Porque también queremos recordar, como bien ha dicho usted, que es ciego. Sí. Bueno, pero yo además de tocar la guitarra soy músico también. Aprendí música en un colegio de ciegos y tuve grandes profesores y aprendí el sistema Braille y música también. Porque yo al principio, antes del flamenco, me dedicaba al clásico. Lo que pasa es que el clásico en aquellos tiempos pues tenía muy poca salida, ¿no? Y entonces para ganarse la vida el flamenco tenía mejor salida que el clásico. ¿Recuerda alguna actuación en alguna plaza de toros como se hacía antiguamente o algún cartel repleto de figuras del cante? Sí, hombre, claro que recuerdo mucho antiguamente, de los tiempos aquellos, claro. Venían espectáculos a la plaza de toros que venían 30 figuras, por lo menos. Venían todas las figuras de aquel tiempo. Lo organizaba, había varios empresarios. Primero fue Beldrines, luego Montserrat, Montserrat, digo bien, y luego Saavedra. Eran 3 empresarios muy potentes en aquel tiempo. Ajá. Y todos los veranos traían espectáculos con grandes figuras. ¿Y qué figuras podría destacar de esos carteles? Muchísimo, en aquel tiempo venían todos. Venía Vallejo, venía Marchena, la Niña de los Peines, pues todos los que estaban en aquella época en su máxima actualidad, diríamos. Ajá. Y cuéntanos, ¿a qué cantadores ha podido acompañar y son sus favoritos también? Hombre, yo he acompañado muchísimos. Tengo alrededor de 200 discos grabados, pues imagínate. Y luego acompaño también a otros, por ejemplo, que no he grabado, como ha sido a Mairena, o a Valderrama, o a Jesús Perosán, o a Rocío Jurado. Con eso no llegué a grabar, pero también les acompañé en algunas ocasiones. Claro, pero ya no como músico flamenco. ¿Sí? No, sí, hombre, como flamenco, claro. Como flamenco. Es que Rocío Jurado cantaba por Alegría, hacía un espectáculo, llevaba orquesta y luego hacía Alegría y Fandangos de Huelva. Hacía alguna cosita de flamenco, ¿no? Ajá. ¿Y nos puede contar alguna anécdota que haya tenido con algún cantador? Pues yo que sé, ahora mismo no se me ocurre. Han sido tantas que... Bueno, puedo contar, por ejemplo, una vez en Pino Puente, hay un cantador aquí en Granada que es Victorino Campos, Victorino de Pinos, y me acuerdo que vinieron unos argentinos que querían llevarse una grabación en cinta, en cassette, que es lo que había entonces, todavía no había compact disc, ni había... Y entonces en Pinos, en una
en una venta que había allí, que nos pusimos a grabar y estaba muy cerca de la vía del tren. Y claro, él cantando por seguirillas, y cada vez que venía el tren, pitaba el tren y teníamos que parar la grabación. Y se oía en la grabación más los pájaros y el tren que la guitarra ahí. Esa anécdota ahí queda para la historia ya casi de este gran músico que es Vicente el Granaíno. Pues sí, hombre, yo tengo muchas grabaciones, ya te digo, como decía antes, con mucha gente conocida. Por ejemplo, en aquellos tiempos, claro, Canalejas de Puerto Real, Bonito Maravilla, Perlita de Huelva, por ejemplo, esa canción que, bueno, que no es muy flamenca, pero tiene un fandanguito al final del conductor, ahí compañero también del amigo conductor, que eso ha sido muy popular, ¿no? Ajá. Y bueno, y con muchas figuras más, claro, en aquellos tiempos. Ajá. ¿Y cómo era el flamenco en su tiempo? ¿Era duro? Bueno, duro no sé a qué te refieres. Sí, para los artistas costaba más trabajo que hoy, ¿no? Hoy el flamenco está muy adulterado, es distinto. Entonces la mayoría teníamos que buscarnos la vida en las huelgas, en las ventas, en las fiestas. Claro, así se hacía. Claro, en las fiestas era donde se buscaban la gente más su modo de vivir, ¿no? Ajá. ¿Y era difícil grabar un disco? Sí, en aquellos tiempos no grababa cualquiera, ¿no? Claro que era difícil. Es que hoy la gente graba por su cuenta, mucha gente. Y en aquel tiempo las casas grabadoras tenían que llamarte y era más difícil, sí. ¿Y cómo se grababa? Antiguamente, ¿qué sistema se Pues utilizaba? Hombre, los discos aquellos antiguos de pizarra, que bueno, yo todo lo que he grabado no ha sido de pizarra ya. Yo ya empecé con los microsurcos, ¿no? Ajá. Pero bueno, se grababa primero con una bocina, había una máquina que había que darle cuerda, eran grabaciones acústicas que se llamaban, Ajá. que entonces no tenían, no intervenía la electricidad para nada, ¿no? Era una bocina y por ahí cantaban y con una cuerda, como los gramófonos antiguos, y con el máster era de cera. Ah. Entonces así se empezó grabando. Luego ya, el año 25 del siglo pasado, 1925, ya empezaron a grabar discos de pizarra, pero ya con micrófonos y mesas ya de mezclas, mesas, bueno, ya una cosa más muy primitiva, no las que hay hoy, ¿no? Claro, claro. Hasta que se empezó ya alrededor de los años 50 a grabar con el microsurco. Ajá, pues ahí queda. Y bueno, y don Vicente también, ¿usted toca ahora o ya no toca? Sí, sigo tocando, hombre, con menos que antes, porque ya me gusta la vida más tranquila, pero sigo haciendo cosas todavía. Bien, don Vicente, ¿desea mandar algún mensaje a los oyentes, en especial a los jóvenes que están empezando en esto del flamenco y quieren quieren tener un hueco? Pues sí, me gustaría, lo que le puedo mandar el mensaje, que escuchen flamenco antiguo y que aprendan de lo que es el flamenco, las raíces del flamenco, porque el flamenco ¿cómo te diría? Está muy adulterado. El flamenco hoy no llaman flamenco a muchas cosas que no son flamenco. Sí. Entonces sí, hay que renovar, pero sin perder las raíces antiguas. Pues ahí queda ese mensaje de este grandísimo músico y guitarrista que es Vicente el Granaíno. Bien, Vicente, muchas gracias por haber acudido aquí a Sentir Flamenco. Nada, hombre, encantado, con mucho en el gusto. día de hoy. Y ahora pues nos vamos a quedar con una grabación, unas bulerías que vamos a escuchar a continuación. Y después pues vendrá nuestro compañero Pedro a comentarnos un poco sobre Corruco de Algeciras. Así que vamos a escuchar.
Vamos a ver San Luquita, niño, niñato. ¡Ale, ale, ale! Bienvenidos a Grandes Clásicos del Flamenco. En el programa de hoy vamos a tratar a dos cantadores muy poco conocidos por la afición de hoy en día, como son Antonio de Canilla y Cobito. El motivo por el que no vamos a tratar hoy cantadores de discos de pizarra son variados. En primer lugar y fundamental, puesto que son dos cantadores que acompañó nuestro homenajeado y gran guitarrista Vicente el Granaíno, y en segundo lugar por esas peticiones que hemos recibido por parte de ustedes, la audiencia, y también por esos correos electrónicos que nos mandan al correo sentirflamenco@hotmail.com. Por lo tanto, hemos considerado conveniente no solo tratar cantadores que grabaron en discos de pizarra, sino también adentrarnos en el mundo del flamenco en lo que concierne a grabaciones de cinta, vinilos, CDs, microsurcos, etcétera. Antonio de Canilla diremos que es un cantador de nombre artístico Antonio Jiménez González. Nace en Aceituno, provincia de Málaga, en 1929 y en sus comienzos es conocido como el Niño de Canilla. Perteneció al elenco durante muchos años de Manuel Vallejo y asimismo actuó con las grandes figuras de su tiempo como fueron Porrina Badajoz, Gordito Triana, Pelita de Huelva, Canaleja, siempre actuando con estos a nivel nacional por toda la geografía española. Pero no solo Antonio Canilla habría que destacarlo porque actuó a nivel nacional, ¿no? Dentro de España, sino también divulgó su arte en países como Filipinas, Austria, Alemania, Francia y otros de Centro Europa. Antonio de Canilla es reconocido por la saeta en el que obtuvo un premio en la Saeta de Oro de Sevilla. Asimismo también fue galardoneado en ciudades como Málaga, Lucena y Cabra de la provincia de Córdoba. También obtuvo premios en el Festival de los Cantes de las Minas de la Unión en 1966 y 1967, en el que obtuvo premios por Mineras y por Tarantas. Asimismo obtuvo premios por los Cantes de Juan Breva, etcétera. A continuación vamos a escuchar un palo, la verdad, bastante festero y con ese magistral acompañamiento de Vicente Granaíno, una bulería, pero como siempre nuestro especialista Rafael Océs nos tiene que hacer un comentario respecto a ese toque, ¿no es así, Rafa? Pues sí, Pedro, destacar de esta audición, personalmente
La guitarra me parece muy acorde con el cante, en este caso. Lleva siempre una medida muy buena, muy proporcionada, y por supuesto la armonía muy a tono con el tema del cantado, ¿no? Vicente está aquí, él podrá decirnos si es así o no, pero yo creo que aquí ha estado muy acertado en la elección del toque. Muy bien, muchas gracias, Rafa, por ese comentario. Pues lo prometido es deuda. Vamos a escuchar esa bulería de Antonio Canillas con la guitarra de Vicente Granaíno. Loquito ella estaba por María Dolores, que la pretendía un rico marqués. Envidia causaba ya aquellos amores, por ser la más guapa del barrio per se. Junto del brazo salían los dos amantes paseando, y yo cuando les veía, le cantaba este taranto. Ay, dolores, ay, cariño de mi ilusión, quiéreme María, dolores, y tú eres mi corazón. Consuelo de mi amores, ay, sin ti no vivo yo. Hemos escuchado esa bulería por el gran maestro Antonio de Canillas. Y qué decir más de Antonio de Canillas, sobre todo decir que está considerado como un excelente conocedor de los estilos malagueños y levantinos, por lo que figura en antologías discográficas, y ya lo dijimos anteriormente, obtuvo premios por Taranta y por Minera en las Minas de la Unión. Luego estamos hablando, sin lugar a dudas, de uno de los cantadores más importantes por esa voz también, y con esos matices en los que nos recuerda al gran maestro Naranjito de Triana, uno de los cantadores más importantes por este palo, ¿verdad? Sirva este programa como un pequeño homenaje a Antonio Canillas. A continuación vamos a hablar del otro homenajeado, también Cobito, puesto que es un cantador que también le tocó la guitarra Vicente Granaíno. Cobito, nombre artístico de Manuel Celestino Cobos, nace en Jerez de la Frontera, Cádiz, en 1896 y fallece en Granada en 1986. Se traslada a Sevilla cuando contaba con 1 año de edad, donde también desarrolla su trayectoria artística, pero sobre todo donde desarrolla su infancia y su adolescencia.
Se traslada asimismo a Tánger en un barco donde allí actúa con el Niño del Genil y posteriormente con el Cojo de Málaga, un barco que pertenecía a un amigo y aficionado, Diego Piñero. Recordemos esos fandangos que le dedica Juan Valderrama y Pepe Palanca. Así llega en 1921 a Granada, donde ya se instala en Granada y no se mueve de Granada hasta su fallecimiento. En Granada actúa con Manuel Torres y asimismo en La Cueva de María la Canastera. En 1917 obtuvo un segundo premio por de Saeta, palo que por desgracia por los aficionados no grabó, pero tenemos que estar agradecidos a esa extensa y amplia discografía que dejó con este gran guitarrista Vicente Granaíno, así como Ramón de Algeciras. En el Festival de Cante de las Minas de la Unión obtuvo un premio también por taranta, y precisamente eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a escuchar una taranta, pero antes el comentario de Rafael Océs con respecto a este toque. ¿No es así, Rafa? Pues sí, Pedro. De aquí quiero comentar nuevamente, para mí, lo que parece un buen gusto de Vicente en este acompañamiento, ya que aparte de utilizar un toque muy limpio, muy claro en las falsetas, tanto la falseta del comienzo como luego en el propio acompañamiento en sí, también destacó el uso que hace de los acordes en el acompañamiento, es decir, cómo utiliza cada uno de los enlaces, cómo utiliza algunos dominantes secundarios, es decir, acordes que no son quizás tan importantes, pero que al introducirlos pues se enriquece mucho más el cante, se hace más musical. Y bueno, esto es un hecho de destacar que no todos los guitarristas sabían hacer, y menos pues digamos en esta época en la que Vicente contaba alrededor de los 35 años, pues obviamente estaba muy avanzado para lo que sería en esa época, ¿no? Muy bien, muchas gracias de nuevo, Rafa, por ese comentario. Pues nada, escuchemos esas tarantas del maestro de Granada, Cobito de Granada, con la guitarra, por supuesto, de nuestro homenajeado y gran guitarrista y amigo Vicente el Granaíno. Escuchémosla. Ay, te llama la totonera, porque nació en Totana. Ay, te llama la totonera. ¿Quién canta bien? ¿Cómo? Muy bien. Dulce como la manzana. Ay, tú no tienes compañera. Ay, en toda la vega murciana, murciana.
Pues nada, hemos escuchado esas tarantas del maestro Cobito de Granada y solo nos queda despedirnos hasta la semana que viene, en la que estaremos con un nuevo artista del cante flamenco antiguo o de vinilo o cinta, eso dependiendo de vuestras peticiones. Pues nada, amigos, hasta la próxima. Bien amigos, bienvenidos a vuestra sección de guitarra flamenca, en la que hoy, siguiendo la tónica del programa, vamos a hablar de nuestro querido amigo Vicente Granaíno, que bueno, creo que realmente merece la pena que este espacio breve dedicado a la guitarra flamenca comentemos su gran obra, ¿no? Deciros de Vicente que bueno, que su veteranía y calidad artística está más que demostrada en sus más de 200 grabaciones que iremos comentando ahora. Por supuesto, no vamos a hablar de todas, hablaremos de un tema al final de nuestra sección. Bien, deciros que él nace en Granada en 1927 y empieza a tocar con aproximadamente unos 6 años de edad. Y comienza en un mundo un poco que hoy está muy compatibilizado, ¿no? El mundo de la guitarra clásica y flamenca. Digamos que trabaja los dos campos. Asimismo, va a recibir una educación musical en el plano del lenguaje musical, con lo cual no se limita solamente a la cuestión práctica, sino que utilizará diversas técnicas debido a su ceguera, pues para comprender el lenguaje de la música escrita. ¿Por qué? ¿Por qué empieza? Pues Vicente nos dice que fue su madre la que le empujó a aprender a tocar la guitarra para poder ganarse la vida como guitarrista, ya que en la época pues obviamente no existía el apoyo que hoy, gracias a Dios, por suerte, existe para personas que tienen discapacidad, como en este caso la ONCE o otro tipo de entidades. En su larga carrera ya como guitarrista ha estado en América del Norte y del Sur. Nos comentaba que un presidente americano incluso llegó a regalarle su perro, y eso él lo cuenta como una cosa muy curiosa, ¿no? Digamos que todo el mundo no puede decir que el presidente americano le ha regalado un perro, ¿no? Bueno, en el año 2000 el periódico Ideal, de aquí de Granada, lo declaró entre los 100 granadinos más importantes del siglo XX, entre los que están Lorca y otra serie de conocidos aquí en la ciudad. Como decía antes, tiene más de 200 grabaciones en el mercado, con artistas como Canalejas, Perlita de Huelva, Cobito, Ranchel, Canillas, Fernán Núñez, en fin, y un sinfín de artistas que podemos estar enumerando. También ha acompañado a otros muchos, aunque no haya grabado con ellos, como son, por ejemplo, Antonio Mairena, Valderrama, Rocío Jurado y otros. Bueno, quiero dejaros ahora con un tema de él, que sería La Serenata al Sacromonte, grabada en 1960.
Y bien, amigos, aquí vamos a terminar nuestro programa. Esperamos que os haya gustado, esperamos que hayáis disfrutado como nosotros lo hemos hecho con la compañía de Vicente Granaíno, con este último toque que nos ha dejado, uno de los tantos que tiene actualmente en el mercado, y pensamos que muy interesante. Pensamos también que Vicente va dejando la guitarra granadina muy alta, y esperemos que siga muchos años todavía dando guerra con la sonanta entre las manos. Bien, recordaros la dirección del correo electrónico de nuestro programa, sentirflamenco@hotmail.com, y también que sabéis que podéis escucharnos, aparte de aquí en Radio Gojar 94.8 FM, en las páginas web www.tristeyazul.com y www.hondoweb.com. Y nada más, amigos, hasta la próxima semana. Y caí tenía una perla, y perla de la marzana, con unos duendes morunos que cantaba esa gitana. Con fatiga, un pre, eso decía que cuál era la campanita que impone más. Para que impone más a la de la casa y cuando rompen a que me diste en la palma de la mano, como un limón de cera, como un limón, casi blanco. Yo tengo mucha pena, yo tengo mucha pena porque mi niño soldado, con la voluntad de Dios, pronto vendrá licenciado. Ser del Caribe, darme en la cara, que quiero irme moreno a España. Ya la orilla de un río yo me voy solo y yo me pongo a coger vareta. Por la mañana temprano me pongo ya con mi cita. Vente conmigo a mi casa que está a la vera de un río. Si entre varetas y cañas de entre rosales bravíos. Ya lo vamos a
niño, niñato. ¡Ale, ale! ¡Ale! Bienvenidos a Grandes Clásicos del Flamenco. En el programa de hoy vamos a hablar de El Corruco de Algeciras. Nombre artístico de José Ruiz Arroyo, nace en la línea de la Concepción, provincia de Cádiz, en 1910 y fallece en el frente de Teruel en la Guerra Civil Española en 1938, concretamente el 11 de abril de este año. Datos aportados por Juan Rondón Rodríguez, uno de sus biógrafos más importantes hasta la fecha. El Corruco de Algeciras fue un gran revolucionario del fandanguillo, así se anunciaba en los carteles de la época, y era muy destacado sobre todo por la calidad de su cante, concretamente por este palo del fandango, en el que destacó no solamente por su voz dulce y flamenca, sino también por esos giros, esos quiebros tan genuinos, y nosotros nos atreveríamos a decir que uno de los cantadores menos imitados de la historia del flamenco, precisamente por esa característica de su cante. Su infancia transcurre en Algeciras, así como su adolescencia, por eso se conoció como el Corruco de Algeciras y no el Corruco de la Línea, sino el Corruco de Algeciras, puesto que estuvo más vinculado a Algeciras que al sitio donde lo vio nacer, la línea de Concepción. Manuel Vallejo, cuando el Corruco de Algeciras contaba con 14 años de edad, lo descubrió y lo anima a dedicarse al cante flamenco, donde toma ya contacto con las grandes figuras tanto del cante como del baile como de la guitarra de aquellos entonces. Concretamente toma contacto con un guitarrista muy poco conocido, que tendremos la oportunidad de escucharlo en este programa, Manita de Plata. Y asimismo también se codea con cantadores de la talla de Vallejo, del Palanca, del Sevillano, etcétera. Hay muchos artistas que comentan que actuaron con el Corruco de Algeciras, no solamente Palanca, sino todas las grandes figuras actuaron con el Corruco de Algeciras porque fue figura principal. Pero hablar del Corruco de Algeciras es hablar del fandango, y precisamente eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a escuchar un fandango, por supuesto de su propia cosecha, titulado Que tan mal te aconsejó, grabado para la Casa Gramófono en los años 1930 con la guitarra de Manita de Plata. Pero antes, por supuesto, Rafael Océ, nuestro especialista en guitarra, tiene que hacerle un comentario, ¿no es así? Pues me gustaría comentar al principio, podemos escuchar en esta grabación una especie de desacople entre la guitarra y el cante. Digamos que el cantador aquí no da el tono muy correctamente y el guitarrista quizás salva el tema como buenamente puede. Sí que destacar, siguiendo el hilo de la época, de cómo se tocaba en esta época, ese acompañamiento siempre pues con una presencia clara de la guitarra siguiendo un compás, ¿no? No es una sugerencia de acordes como hoy en día casi se hace, sino que es una presencia muy constante de ese raqueo. Simplemente eso. Muy bien, muchas gracias Rafa por ese comentario. Pues nada, lo prometido es deuda. Vamos a escuchar al Corruco de Algeciras con la guitarra de Manita de Plata en unos fandangos, la verdad, muy poco divulgados hoy en día, muy poco cantados, pero que no merecen el desprecio de todos los aficionados al flamenco, puesto que, como podrán apreciar, tiene una gran calidad. Vamos a escucharlo. Yeah.
suerte, tanto como me quería. Y el corazón te engañó, tú me juraste ser buena. Y el corazón te engañó, juraste por conveniencia. Y luego me hacía traición, mujer mala y no tiene conciencia. Sin duda alguna hemos escuchado un fandangazo por parte del Corruco de Algeciras y bien queda demostrado en su voz y en su estilo que es un cantador muy poco reconocido y del que poco se habla para los méritos que tiene su cante, ¿verdad? Según algunos tratadistas y estudiosos del flamenco, su fandango es personal, musical, intimista, profundo, dramático, viril, hondo y sobre todo auténtico. Según también uno de los flamencólogos más importantes que ha dado la historia, Anselmo González Climent, comenta lo siguiente: su prematura desaparición, su escasa discografía, su vago y desperdigado trasiego profesional han hecho del Corruco de Algeciras un cantaor nebulosamente retenido por la memoria de los aficionados comunes. Pero quienes hayan tenido la fortuna de oírle o de poseer un testimonio de su cante, certificarán unánimemente la valiosa calidad flamenca del artista algecireño. De haber vivido y cuajado más su rica personalidad, a buen seguro tendríamos hoy que considerarlo como una de las figuras centrales de su promoción. Pues bien, el Corruco de Algeciras no solo grabó fandangos, sino también para la casa Gramófono, La Voz de su Amo. Parlophone y Odeón nos dejó también esta grabación que vamos a escuchar a continuación, que son Los Campanilleros. Los Campanilleros también tiene que hacer un comentario nuestro especialista Rafael Oce. Pues sí, Pedro, destacar de aquí ese acompañamiento que sobre todo en esta época los campanilleros no estaba todavía muy definido a nivel armónico, y entonces vamos a escuchar aquí una especie de desajuste a veces entre lo que es la melodía y el acompañamiento, es decir, el acorde que le corresponde en cada momento a la melodía que está haciendo el cantador. Sería para mí el dato más importante de destacar. De acuerdo, muchas gracias por ese comentario, como siempre, por nuestro especialista Rafael Oce. Y por lo tanto vamos a escuchar esos campanilleros grabados para la casa Gramófono con Manolo de Badajoz a la guitarra. Tra la liru li li li, ay, ay. Muy bien, Corruco. Vamos allá, Corruquito valiente, vamos allá. En su brazo, llevaba María al Rey de los cielos, huyendo a Belén. Muertecito de sed y fatiga, sin gota de agua que puede beber. En un huerto entró y a su dueño, que era un prove ciego, por una a la vista le dio. Dale, Corruquito valiente, vamos allá. La grande
la grandeza que encierra este libro que ha dejado Cristo a la humanidad. Son sus letras tan claras y tan bellas, predicando en ella a la santa y guarda. Dice en un renglón, le dará de comer al hambriento y vestir de desnudo si quiere perdón. Una tarde en Santo Domingo, rezando el rosario, la tierra tembló. Sus padres crujieron de pronto y la risa calló, había hacia paraíso. Dios consiguió que está en la casa santa y en ella se penetraba con devoción. Pues bien, amigos, ahí quedaron esos campanilleros del Coruco de Algeciras con la magistral guitarra de Manolo de Badajoz, muy poco reconocida. Y nada, del Coruco de Algeciras, recordad que falleció en el frente de Teruel en la Guerra Civil Española, como bien dijimos anteriormente, y que por desgracia dejó tan poco grabado para la afición, pero lo poco que tenemos que estar agradecidos, sobre todo, puesto que hemos apreciado a lo largo de este programa la calidad de su cante. Muy bien, amigos, pues sirva este programa como homenaje al Coruco de Algeciras. Hasta la próxima.